Apple ha sacado y cancelado de forma recurrente distintos portátiles con pantallas pequeñas, generalmente de 12 pulgadas, pero también de hasta 11 pulgadas. Los que amamos estos equipos hemos sufrido mucho, pero parece que hemos aprendido poco, porque nos emocionamos inmediatamente con cualquier rumor sobre la vuelta del concepto. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 2 de julio de 2025 y este es el capítulo 2791. Weekly es el podcast privado para los oyentes de Emilcar Daily que quieren más. Más información cercana sobre Apple y la actualidad tecnológica, más herramientas de productividad, más experimentos domóticos y más personas con tus mismos intereses. Únete a Weekly por apenas 5 euros al mes eligiendo el plan anual y recibe cada viernes un nuevo capítulo que puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast, incluso en Spotify. Y este viernes, un especial aplicaciones, donde hago un repaso de muchas de las aplicaciones que uso para ver en qué estado están y para qué las uso. Entra en emilcar.fm/weekly y desbloquea ya todo este contenido exclusivo. Como ya he dicho, Apple ha sacado y ha fulminado varios conceptos de ordenador portátil de pantalla pequeña. Los primeros de ellos, me refiero de la era moderna, son los iBook y PowerBook de 12 pulgadas, ordenadores con procesador G4, con procesador G4, que a lo mejor es un poco injusto o un poco partidista contarlos como portátiles pequeños, porque claro, es que en aquellos tiempos ese era el tamaño. O sea, eran 12 o 14, ¿no? Entonces, bueno, pues considerar el de 12 como una apuesta por lo pequeño, no, considerarlo eso era una apuesta por lo que había y punto. Sin embargo, luego más tarde sí Apple hizo esa apuesta por lo pequeño. Cuando el MacBook Air de 13 pulgadas era, digamos, el ordenador portátil más popular de Apple, sacó un modelo de 11 pulgadas, un modelo interesantísimo, además porque tenía una proporción de la pantalla 16:9, contrariamente a la proporción habitual en los portátiles de Apple, ¿no? Y eso pues daba y da, para los que todavía lo tenemos, mucho rollito. O sea, un aspecto distinto, una proporción pantalla distinta, es decir, algo realmente muy interesante, muy interesante. De hecho, he dicho que ya lo tenemos porque yo ya os comentaba en octubre de este año, en el capítulo 2634, que me había hecho con un MacBook Air de 11 pulgadas. Después de ese ordenador vino el MacBook de 12. No voy a hablar otra vez aquí todo lo que he dicho del MacBook de 12, de ese equipo que me encantaba muchísimo, esa colaboración, esa colabo especial entre Apple e Intel para sacar un ordenador pequeño con un procesador ad hoc, un procesador súper poco potente, pero que también que consumía poquísimo, en fin. Y aquellos ordenadores fueron y son todavía una maravilla. Solo me arrepiento de no haber, como han hecho otros usuarios amantes de este equipo, haber perseguido como perros hasta el último modelo con el procesador más grande para darle más longevidad. Yo tengo mi MacBook de 12, en casa yo lo uso de vez en cuando, es el ordenador que usa mi hijo Emilio, pero se le notan las costuras y es una pena porque sé que modelos posteriores del MacBook de 12 con el procesador más grande que pudieras encontrar todavía hoy se defienden suficientemente. Entonces, pues eso, yo en casa, para demostrar mi lealtad al movimiento, tengo funcional el MacBook de 12 y tengo ese MacBook Air de 11 pulgadas que, como contaba, mira, al final lo dejé, os decía que no sabía lo que iba a hacer, era un Intel Core 2 Duo de 1,4, no, perdón, este que yo tengo es un i5, es un i5 de 1,4 gigahercios. Y os contaba en aquel podcast que venía con un sistema operativo que era escalable, es decir, que yo todavía podría instalarle versiones posteriores, pero bueno, al final lo he dejado así y no lo he querido tocar porque se siente el ordenador muy natural y que puedo hacer muchas cosas, aunque bueno, si mi hijo Emilio, el de 12 pulgadas, empieza a usarlo más y yo empiezo a tener que usar más el de 11 pulgadas, para lo que sea que lo uso, pues a lo mejor sí le meto un par de sistemas operativos más, sobre todo porque, como decía, hay cosas de iCloud que a este equipo no le entran. Pero bueno, vamos con las noticias de actualidad, porque, hermanos, hermanas, Minchi Kuo ha hablado.
Dice Minchi Kuo en Twitter que seguramente a finales de 2025 o principios de 2026 Apple va a meter en producción un nuevo MacBook, lo llama así tal cual, que va a tener un procesador A18 Pro, que es el mismo procesador que tienen actualmente los iPhone 16 Pro. Sería la primera vez que veríamos un Mac que no lleva un procesador M en cuanto a los procesadores propios de Apple, e incluso al parecer esta línea de portátiles llevaría carcasas de colores, entre los cuales se incluyen el rosa, el amarillo y el plateado. Este equipo a priori tiene que entrar por debajo de precio del equipo de entrada que ahora mismo tiene Apple. Ahora mismo un MacBook Air de entrada en Estados Unidos te cuenta, antes de impuestos, $999. Y este ordenador evidentemente viene para batir ese precio por debajo. La pregunta es, ¿cuánto por debajo? Porque claro, sabemos que Apple nunca ha sido muy propensa a vender ordenadores muy baratos, pero no porque no pueda, ¿vale? Sino por definición. O sea, ellos entienden que los equipos buenos cuestan lo que cuestan y que aunque ellos pudieran venderlo a un precio más barato y mantener su margen, es algo que pues no van a hacer. De hecho, ahora mismo podemos considerar el Mac Mini actual como una pequeña, no voy a decir aberración, evidentemente, pero sí una pequeña excepción a esto, porque tenemos un modelo de entrada de Mac Mini de 599, otro, o sea, cuando tú entras a comprar el Mac Mini y tienes los tres modelos que ellos te venden tipo, tienes 599, 799, 999. Todo esto antes de impuestos, ¿vale? Es decir, no busquéis el equivalente ahora mismo en euros, que no tiene sentido. Me interesa más ver el precio sin impuestos en dólares, porque está la barrera de los 999 y debajo de esa barrera se mantienen los tres equipos que Apple te vende de Mac Mini como equipos básicos, ¿no? Es decir, por $999 te vende un M4 con 10 cores de CPU, 10 cores de GPU, 24 GB de RAM unificada y, por aquí es por donde cojea, 512 GB de SSD. Y a lo mejor esto es lo que tenemos que tomar como ejemplo. A lo mejor este MacBook con procesador A18 Pro y carcasas de colores tiene que ir por debajo de 999 y el siguiente escalón son 799. Yo no veo a Apple vendiendo un portátil por debajo de esto. Bueno, pero es que el Mac Mini no trae pantalla. Entonces, pues ahí la pantalla también te la tienen que cobrar, ¿no? La pantalla cuenta, aparte de otras tecnologías que aparecen en los portátiles y que no están en los ordenadores de sobremesa, como, muy importante, aparte de la pantalla, la batería. Que solo la batería y la pantalla ya le mete un precio al dispositivo con el cual el Mac Mini pues no tiene que luchar. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues dice Kuo, ¿vale?, que Apple va a meter en producción entre 5 y 7 millones de unidades. Eso son muchos portátiles. Es decir, dice Minchi Kuo que es una parte muy sustancial de los portátiles anuales que Apple vende. Y que, por tanto, si es que piensan vender tantísimos, será porque el precio va a ser muy agresivo. No veo yo nunca agresividad en Apple. O lo mismo para sus cabezas, sí. ¿Vale? Lo mismo, sí, 799 es por ese portátil en cuanto a precio de entrada, efectivamente es un precio agresivo para lo que suele ser la gama de precios de Apple, aunque sabemos que hay portátiles que, bueno, pues van a rondar esos precios, portátiles con Windows con esos precios e incluso inferiores. Si estás ya que te duelen los oídos de escucharme hablar en dólares, te puedo hablar también en euros. El Mac Mini en España, con el IVA ya incluido, los tres precios son 719, 969 y 1219. Con lo cual, nuestros MacBook Air de entrada son 1219, podríamos estar viendo este MacBook por 969 IVA incluido. A ver luego qué RAM trae, qué SSD y todo este tipo de historias. El A18 Pro, pues no debería de preocuparnos. Vamos a recordar que cuando Apple presenta los procesadores Apple Silicon, dice, en tanto en cuanto no sacamos el primer modelo, los desarrolladores que quieran meterse en esta movida pueden comprarnos un kit de desarrollo por 500 euros, que no deja de ser un Mac Mini de los que había entonces, con un procesador que Apple llamó A12Z. ¿Qué era el A12Z? El A12Z era el procesador A12X que llevaba el iPod Pro de 2018, al cual le habían subido a una gráfica de 8 núcleos en comparación con los solo 7 que llevaba el A12X.
Luego vimos que el procesador M1 era un A12Z, voy a decir una vulgaridad, muy mamado, ¿no? Es decir, que compartía mucho, era un procesador superior, evidentemente, porque no es lo mismo diseñar para un iPad y para ese iPadOS que tienes entonces que diseñar para macOS completo, pero se vio que efectivamente los que habían estado jugando con ese kit de desarrollo y con el A12Z se encontraban luego la transición muy fácil al M1. Con lo cual, pues un A18 Pro, pues a lo mejor, pues salvando ciertas distancias, sí trae el rendimiento de un M1 y quién sabe si de un M2. Estas cosas son más complicadas de lo que yo puedo explicar aquí, pero entendéis perfectamente lo que quiero decir. A todo esto lo de la pantalla me lo he inventado yo. Quiero decir, no hay en ningún momento de todos estos rumores donde Michi Kuo diga nada del tamaño de la pantalla. Pero es que, claro, si hablamos de un MacBook de entrada, si hablamos de un MacBook con una potencia recortada, yo siempre voy a querer creer y voy a querer soñar y voy a querer pensar que esto trae una pantalla de 12 pulgadas, lo cual no es ninguna tontería. Yo lo veo clarísimo. ¿Por qué? Una pantalla más pequeña permite contener el precio. El panel te va a costar menos. El panel va a consumir menos. Además, puedes tener una mayor densidad de píxeles con un panel de menor calidad de los que están montando ahora. Y encima te va a permitir diferenciarlo de la gama MacBook Air, no solo por procesador, sino por algo que la gente va a ver muy claramente, que es la pantalla, el tamaño de la pantalla. Con lo cual, insisto, pese a que he sufrido y me han hecho daño, yo siempre voy a querer soñar y siempre voy a querer creer que vuelven las 12 pulgadas. Y como muestra de eso, estoy haciendo este guión en mi MacBook Air de 11 pulgadas. Espero tus comentarios. Quiero ver si eres tan believer como yo. Escríbeme en Mastodon, en Blue Sky y, por supuesto, en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles. Un saludo y hasta mañana.